Hola, buenas tardes. Mi nombre es Feli Merino y bueno, vengo a hablarles de la situación de la mujer en tiempos de pandemia a partir de las reflexiones de Edith Stein. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, aunque sea a través de este medio virtual. Dada la situación de pandemia que atravesamos, pues no nos queda más remedio, pero aún así espero aportar mi granito de arena. De corazón y de espíritu es como si estuviera allí con todos ustedes en esa preciosa ciudad que es Albacete, a la que me unen muchos vínculos familiares y emocionales. Quiero agradecer a la Asociación Alborea y especialmente a la profesora María del Valle de Moya la gentileza que han tenido en invitarme a participar de este ciclo de conferencias. Es para mí un honor, así que muchísimas gracias. Para que entiendan el título de la conferencia, yo quisiera comenzar contándoles una fábula. La fábula no es mía, yo se la escuché hace ya años a un profesor de la Universidad de Navarra para referirse al siglo que nos dejaba. Yo la voy a utilizar para otra cuestión, como van a poder ver enseguida. Imagínense una gran extensión de hielo. Hace frío, mucho frío, y estamos sentados en lo alto de una gran tundra. La mirada se pierde en un horizonte nebuloso, en un blanco que todo lo cubre. El viento es gélido, duro, cortante. Recorre aquella llanura golpeando sin piedad, puliendo cielo y tierra. En ese territorio, inhóspito, despiadado, vemos a lo lejos un punto negro en la blanca nieve que se mueve veloz. Un abigarrado montón de pieles que conduce un trineo tirado por perros tercos y feroces que dejan tras de sí dos marcas paralelas que se pierden entre la bruma como dos heridas que penetran una carne muerta. El rostro de ese punto lejano es pálido y parece cansado. Tiene cabellos blancos, pero no es Papá Noel, aunque pueda parecerlo. Ese viajero lleva semanas, meses, años luchando por dirigir a sus canes hacia latitudes ecuatoriales, años sumergido en un ambiente hostil, esforzándose denodadamente por alcanzar un lugar cálido, un fuego y una mesa, una cama en la que descansar. Sin embargo, su empeño desgraciadamente es inútil, porque cuanto más avanza hacia el sur, más lejos está de él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el hielo sobre el que se afana, sobre el que se asienta su largo viaje, es un enorme iceberg desgajado, un iceberg que va a la deriva, dirigiéndose inevitablemente al norte más deprisa de lo que aquella figura y sus perros pueden alejarse hacia el sur. El resultado es que se encuentra el viajero en un ambiente cada vez más gélido, más inhóspito. Pues bueno, ese punto en medio de la blanca nieve es la mujer de nuestro naciente siglo y del pasado, que se cargó de ideales, de valores con los que inició su viaje en busca de la igualdad, de la emancipación, y que no ha podido alcanzar ese lugar cálido porque las bases con las que inició su búsqueda estaban equivocadas, de modo que poco a poco ha ido alejándose de su objetivo en una carrera desenfrenada hacia la sinrazón y la infelicidad que produce el no llegar a término, es decir, el sentir que no se cumplen las exigencias del corazón, que en el fondo la contradicción se vuelve abismo, que el suelo que se pisa es cada vez más frío, más hostil, menos humano. Por tanto, esta parábola refleja, a mi juicio, la situación que ha atravesado la mujer en la última centuria y que sigue atravesando. La revolución industrial obligó a la mujer a asumir uno de los dos roles sociales por entonces dominantes. O se adaptaba al clima burgués y se convertía en una sumisa ama de casa cuyo horizonte vital no superaba la fachada de su vivienda, o si era menos afortunada, se veía sometida al embrutecimiento general del proletariado, a una vida de semiesclavitud,
atada a un trabajo en la fábrica de baja calidad en condiciones infrahumanas, mientras debía hacerse cargo igualmente de las obligaciones familiares y siempre bajo el yugo del marido. No faltaron en aquellos difíciles años mujeres que reclamaran una habitación propia, como escribiera Virginia Woolf, un horizonte de desarrollo personal o, en pocas palabras, libertad. Libertad para escoger marido, libertad para tener un proyecto vital propio, aunque fuese unido al proyecto más amplio de la familia. Libertad para desarrollarse profesionalmente, para tomar las propias decisiones, para vivir como seres humanos adultos, libres y responsables. Aquellas que pudieron dar un paso adelante y afirmar su propio yo se contaban, claro está, entre las clases pudientes. Quienes lo intentaron desde otra posición social se vieron abocadas al desprecio, al hambre y en muchos casos a la muerte. Son muchos los casos de mujeres implicadas en el movimiento obrero que por apelar decididamente al amor libre se vieron condenadas a la mendicidad junto con sus hijos, abandonadas por sus maridos y despreciadas por una sociedad que no les ofrecía ninguna oportunidad laboral. Pasados los años, podemos decir que el movimiento de emancipación de la mujer ha sido un completo fracaso. El modelo que han establecido los movimientos feministas ha sido predominantemente igualitarista y el resultado ha sido que la mujer, lejos de avanzar hacia posiciones vitales en las que pudiera elegir el cumplimiento de su vocación, lejos de alcanzar el sur, podríamos decir siguiendo la metáfora, ha sido arrojada a las fauces de otro enemigo mayor, el capital, como ya antes lo fueron los hombres. La mujer hoy no está sometida al marido, o no lo está en términos generales, pero está sometida a una fuerza mayor, más extensa en el tiempo y en el espacio, de la que resulta imposible escapar y que exige muchas más cargas ascéticas que a los cartujos. Es el mercado. La mujer hoy día no puede elegir el cumplimiento de su vocación. Debe prepararse durante años, hasta la treintena o más, para ocupar un puesto de trabajo que no siempre resultará digno en el sistema capitalista, el mismo sistema que después de obligarla a retrasar sus proyectos vitales más queridos, la rechazará sin disimulo si desea cumplir su vocación de madre. Pedíamos formar parte de la vida social, poder optar a un puesto de trabajo, y la participación de la mujer en el sistema económico hizo que éste se defendiera, aferrándola, generando una subida general del coste de la vida que ahora no hace posible llevar una vida normal si no entran dos sueldos en la casa. Liberada de mil maneras de la esclavitud del patriarcado, ha sido lanzada a otras mil esclavitudes. ¿Creen si no que se puede llamar libre a una mujer separada o divorciada con hijos a su cargo? Entra a trabajar a las 8 y debía dejar a sus hijos en el colegio a las 9. Sale a las 3, pero debía recogerlos a las 2. Por la tarde tiene que regresar a su trabajo, dejando a sus hijos a cargo de los abuelos, si es que están, o de extraños. Después regresa a casa después de una dura jornada y consigue sentarse. Cansada. Tampoco difiere mucho la situación si está casada. El marido también tiene que trabajar otras tantas horas, siendo al fin y al cabo como mucho una ayuda, un asistente. Todo el proceso, por tanto, de liberación de la mujer, igualándola al hombre, es un gran engaño, el gran engaño del mercado al que se ha prestado con una infantilidad inexcusable el feminismo. Hoy se dice la mujer es igual al hombre, pero se ha confundido la igualdad con la que soñábamos. Muchas han creído y han pretendido convencernos a todas de que la igualdad consistía en llevar pantalones y, si queremos, corbata, mientras han alquilado nuestra habitación propia
a un casero demasiado avaricioso y tiránico. Por ello es fundamental que las mujeres miremos la realidad con nuestros propios ojos y no por los absurdos y tuertos ojos de la ideología, la de género o cualesquiera otras. Porque no queremos ser iguales que los hombres, queremos ser mujeres, queremos elegir cómo desarrollarnos, cómo construir nuestro propio yo. Queremos librarnos del yugo del mercado al que cada vez más la sociedad se adapta, sumisa, alargando tiempos, renunciando a aquello que más anhela cada ser humano para convertirse apresuradamente en uno más dentro del engranaje del sistema. Queremos ser mujeres, ser madres, aportar lo más característico de lo femenino a la vida en común. La solución real no es multiplicar las guarderías para que dejemos más horas a nuestros hijos. No es permitirnos abortar más fácilmente para que sacrifiquemos los hijos de nuestras entrañas al sistema económico. Tampoco es acelerar los trámites para que podamos quitarnos de encima a nuestros maridos lo más rápidamente posible, aunque siempre hay casos y casos, claro está. Queremos tener hijos, quererlos, cuidarlos. Deseamos ser felices con nuestros maridos. Deseamos una vida grande en la que podamos decir yo con alegría, con la boca grande, sin negar ninguna parte de nosotras. Y para ello, el yugo que se ha convertido en verdaderamente insoportable, el que nos atenaza, el que nos ahoga, es el del mercado, que nos hace no poder decir yo como mujeres. Mientras tanto, nuestros políticos, unos y otros, unas y otras, solo calientan en sus chimeneas nuevas pócimas con las que subyugar a la mujer al sistema económico, como ya hicieran con los hombres. Por ello es necesario encontrar otras voces, otra mirada, y en esto es en lo que básicamente nos ayuda Edith Stein. Ella fue una gran feminista, impulsora de los derechos de la mujer en su juventud. De hecho, militó como miembro de la Asociación Prusiana en favor del derecho al voto de la mujer, revelando así la defensa de una necesaria igualdad de derechos que, nunca cambió en sus escritos posteriores. Si bien Edith Stein se convirtió en una crítica con la visión de un igualitarismo a ultranza, de un igualitarismo extremo, el que aboga por una lucha contra el hombre para ser igual que el hombre en derechos y de facto. Desde el feminismo igualitarista, las diferencias entre hombres y mujeres son vistas como instrumentos de dominación, por lo que hay que abolirlas. La maternidad, el matrimonio, son trabas a la soñada conquista de la igualdad, por lo que la defensa del divorcio, la igualdad en la promiscuidad, el aborto, se consideran fundamentales para lograr la igualdad. Sin embargo, también Edith Stein se muestra crítica no solo con ese feminismo igualitarista, sino con un feminismo de la diferencia que, como respuesta al anterior, abogaba por una cultura exclusiva de mujeres. El modelo igualitarista es considerado por este nuevo feminismo, por el feminismo de la diferencia, como androcéntrico, como asimilacionista. Es considerado como un modelo que favorece la masculinización, que por tanto devalúa la feminidad. Sin embargo, en su defensa de la diferencia radical entre hombres y mujeres, llegó a polarizarla tanto, esa diferencia, que poco a poco llevó a la idealización de la feminidad desde una visión de superioridad moral de mucha mayor altura que dio lugar a una reivindicación de lo propio, una cultura específica, una política específica de mujeres e incluso llegó a defender una sexualidad específica. Y ello además lo hizo desde la demonización de los hombres, de marcado carácter separatista, llegando a defender incluso el lesbianismo como una apuesta de vida entre mujeres que perfectamente puede prescindir de los hombres. Frente a estos dos modelos de feminismo, Edith Stein llama la atención sobre un tercero, el feminismo de la complementariedad.
Claro, hoy día estamos acostumbrados a que se hable mucho de la complementariedad, pero en realidad bajo este término se esconden dos posturas. Una, aquellos que apelando a la complementariedad en realidad lo que defienden es el mantenimiento de los roles, una tipología que se ha convertido de hecho en esencial para determinados grupos, que se traduce en relegar a la mujer al ámbito doméstico y privado y asignar al hombre el papel predominante en la vida pública. Esta corriente no es más que un subtipo de feminismo de la diferencia que en realidad esconde una clara actitud machista hacia la mujer, actitud que defienden no solo hombres, sino muchísimas mujeres también, cuyo riesgo es el de mantener la subordinación y no la igualdad. La subordinación con el mal nombre de diferencia, pero es subordinación y no igualdad. En segundo lugar, los que bajo el término complementariedad están los que bajo el término complementariedad apelan a medidas dirigidas a compensar la balanza de la desigualdad en todos los ámbitos de la vida social, de modo que se iguale la representación numérica de hombres y mujeres. Claro, la igualdad aquí consistiría en poner a la mujer al lado del hombre, pero no desde un punto de vista esencial, sino solo desde un punto de vista sociológico, de representación numérica, para compensar la balanza que durante tantos siglos históricamente ha ido en favor de la desigualdad de las mujeres. Claro, este es el caso de las políticas de cuotas que permiten en aquellos casos donde hay menos mujeres que hombres se compense la balanza, o incluso las llamadas medidas de discriminación inversa que pues ante una situación en la que optan a un mismo puesto de trabajo un hombre y una mujer, se elige sin más de facto a la mujer por el hecho de ser mujer para compensar esa balanza. Por tanto, aquí nos encontramos con que con el mal llamado nombre de complementariedad también se esconde un subtipo de igualitarismo a ultranza donde predomina la igualdad pero a costa de la diferencia. Sin embargo, Edith Stein nos recuerda un tercer sentido que es el originario, en el que se trata de recuperar el fundamento de la diferenciación sexual y de contemplar a hombre y mujer como personas que participan de la misma naturaleza en su doble modalización, persona masculina y persona femenina. El ser humano siempre es un ser sexuado, dice Edith Stein, no hay sujetos abstractos, sino que somos hombres o mujeres. Y además es que ser sexuado no es algo únicamente biológico que afecte únicamente a la genitalidad, sino que apunta del todo a una estructura, a una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo, un cuerpo enalmado, un alma encarnada, por lo que ser hombre o mujer es un modo de ser persona, algo que afecta a todas las realidades, a nuestra forma de mirar el mundo, de imaginarlo, de desearlo, de abrazarlo, de quererlo, de comprenderlo, de experimentar, en definitiva, la realidad. Por ello, la complementariedad en el sentido que se desprende de los textos de Edith Stein, explicada tanto desde los relatos del Génesis como desde la propia experiencia humana, es el reconocimiento de la dignidad esencial de hombre y mujer, que son iguales en dignidad, porque hemos sido creados hombres y mujeres, hemos sido creados personas, pero somos iguales preservando la diferencia, sin anular nada, sin renunciar a nada de lo que somos, y además desde un principio configurador de la relación entre los sexos, que es la complementariedad. Porque por su tendencia a darse, el ser humano, hombre o mujer, no es completo en sí mismo. El misterio de lo personal solo se concibe desde el don, desde la entrega, desde el amor. Por ello, en la antropología de Edith Stein podemos encontrar estos tres principios configuradores para un verdadero feminismo.
y los tres se deben dar en toda relación entre hombre y mujer: la igualdad, la diferencia y la complementariedad. Ella lo explica de una manera muy bonita y es diciendo que en el fondo el hombre, el ser humano, es incompleto, y utiliza una expresión que es una expresión hebrea que tiene difícil traducción al español, que es la expresión eser kenegdo. Nosotros hemos traducido eser kenegdo como ayuda, como complemento, pendant en francés, pero en realidad la expresión hebrea eser kenegdo hace alusión a una especie de imagen especular donde el otro puede contemplar su propia humanidad. Es decir, que el hombre es el espejo donde la mujer puede contemplarse a sí misma, así como la mujer es el espejo en el cual el hombre no puede mirarse sin verse incompleto. Esto implica un reto, y es que a ambos se les ha dado la misión de construir un mundo desde el amor y no desde el revanchismo. Sin embargo, en la situación actual, en la situación que estamos viviendo, ¿podemos ver esto? ¿Hemos visto esto? La mujer, en la mayoría de los casos, lleva sobre sus hombros el peso de convertirse en una superwoman que pueda con todo, que de hecho puede con todo o cree que puede con todo: la casa, con los hijos, con el marido, con el trabajo. Y lo cierto es que no puede. Y también, por otra parte, a los hombres llevan a cuestas el peso de la responsabilidad del sostenimiento económico de la familia. Se sienten responsables de ese sostenimiento y muchas veces ello hace que no se sientan más familiares o más esposos o más padres. Aquí se ve cómo incluso en una situación extrema el sistema económico no ha conseguido redirigir esfuerzos en un mismo sentido. Sin embargo, esta pandemia ha tenido una virtud, y es que nos detengamos, que nos paremos, que pensemos, que reflexionemos. Detenerse implica no huir, no alejarse del presente, por difícil que nos resulte. Pero nuestra cultura hace mucho tiempo que se ha construido al margen de la vida concreta, del presente. ¿Hacia dónde? Hacia un futuro que siempre nos imaginamos como mejor. Hemos pasado de ese conocido verso de Jorge Manrique que decía que todo tiempo pasado fue mejor, a justo lo contrario, a pensar que cualquier futuro será mejor, que cualquier futuro posible será mejor. No importa si es solos, lo que importa es seguir avanzando. Adelante es el lema de nuestro tiempo, que huye de todo, eludiendo la muerte que siempre acecha, y vivir eludiendo la muerte en realidad es vivir eludiendo la vida. Esta idea moderna, el deseo de estar siempre corriendo, siempre cambiando, nos ha obligado a una carrera desenfrenada. Parece que lo importante es no parar, no detenerse, porque parar implica quedarse atrás, no progresar. Y también parece que da igual hacia dónde vayamos o por qué. Lo importante es no quedar atrás, seguir corriendo. Nos hemos entregado al cambio por el cambio, sin pararnos a pensar qué cambiar y si lo que cambiamos va a ser mejor o peor, conscientes o inconscientes de lo que perdemos. En eso, las mujeres somos fundamentales porque somos más árbol, echamos raíces, aunque a veces sean tan fuertes que ahoguen. Mientras los hombres son, por lo general, más pez, se escabullen escurridizos en 1000 futuros posibles que perciben como mejores que el desierto de un presente ingrato con nuestro deseo infinito, donde el sufrimiento y los sinsabores acaban destruyendo la vida, a merced de una idea ilusoria de felicidad posible que siempre está en otra parte. Nuestra sed por el cambio es un síntoma claro de otra enfermedad que no es el COVID-19.
nuestra incapacidad de amar la realidad presente. Si lo pensamos bien, para amar el cambio por el cambio sin saber hacia dónde nos lleva, hay que esconder un secreto desprecio por la realidad presente. Incluso me atrevería a decir que por nosotros mismos, que se repudia, que nos repudiamos sin ni siquiera valorar lo que tenemos. Siempre nos parece que lo que tenemos delante es demasiado poco, que no va a responder al deseo infinito que llevamos en nuestro corazón. Sin embargo, la pandemia, repito, nos ha hecho parar. Nos ha hecho parar del todo, a todos los niveles, a todos. Y nos ha hecho darnos cuenta de que lo más importante es justo aquello que dábamos por supuesto. ¿Y qué es? ¿Qué es aquello que de tanto contar con ello olvidamos, obviamos? Pues justo lo más próximo, lo más cercano, lo más humano. Es necesario recuperar, a mi juicio, un precioso vocablo, el hogar. El hogar que es originalmente el lugar del fuego, el fuego donde se amasan los afectos tanto como el alimento. Al calor del fuego se comparte tanto la necesidad física de la luz, del calor, como la espiritual del ritual, del canto, de la veneración. Tanto la cocina como la conversación. Se comparte tanto el origen como el destino. Necesitamos poder hacer del mundo un hogar. El hombre necesita habitar el mundo, convertirlo en morada, hacer de él algo singular, algo que signifique, algo significativo. Dice François-Xavier Bellamy, un filósofo francés, en su libro Permanecer, que lo que diferencia un hogar de una vivienda es que la vivienda es un espacio físico que utilizamos para descansar y por tanto puede ser sustituido por cualquier otro. Sin embargo, el hogar es único porque está hecho de memoria, de recuerdos, de experiencias y de rostros, incluso aunque esos rostros desaparezcan, porque el hogar es el lugar de la memoria, el centro y punto de partida de nuestra historia. Un hogar no es un montón de ladrillos, muebles y otras cosas, sino los lazos invisibles que unen todo esto entre sí y con nosotros, creando una historia singular y única. En la cocina de mi casa hay un reloj que tiene una frase que dice: aquí es donde comienza tu historia. Lo dice después de la palabra hogar. Hogar, aquí es donde comienza tu historia. Hombres y mujeres estamos hechos para reconocer lo que da fundamento y sentido a todo lo demás y que es nuestra unidad, justo lo que tantas veces damos por supuesto para poner nuestra mirada en otras cosas. Pues bien, podríamos decir que el COVID-19 nos ha recluido en nuestras cocinas, nos ha reducido a lo evidente, a lo esencial, eso que Saint-Exupéry dice en su famoso libro del Principito, que es invisible a los ojos, pero no al corazón. Pero el hogar se construye, se cuida, se custodia, se amasa. Y hombres y mujeres tenemos que ser capaces de mirar esto de frente, más allá de nuestra individualidad egoísta. El hogar no es un derecho, es el compendio de lo que somos, queramos o no, se trunque o no. En conclusión, esta pandemia nos ha puesto en la puerta de nuestra casa, de nuestras casas, una terrible barrera que es la muerte. La muerte que nos aterroriza, sí, y nos ha confinado a todos en nuestras viviendas, en nuestros muros, haciendo que nos demos de bruces con eso esencial de lo que siempre, sin embargo, estamos intentando escapar, la finitud. El hecho de que la vida es finita y el tiempo se nos escurre entre los dedos. Sin embargo, en el fondo estamos hechos para la eternidad
Y eso de lo que huimos es una gran pregunta que ahora nos persigue y nos atenaza por los pasillos sin descanso. ¿Cómo queremos vivir? ¿Por qué vivir? ¿De qué huir? Yo creo que sin responder a estas preguntas, sin tomarnos en serio nuestra vida, no construimos un verdadero camino humano, sino que apenas trazamos estelas en la mar. Muchísimas gracias.